Estimados estudiantes de Introducción a la Formación Profesional en Ingeniería Financiera y Contaduría Pública, reciban un cordial saludo. Quiero hablar esta semana de una temática que realmente consolida esta primera unidad del curso y tiene que ver con las normas de educación superior, las normas que rigen la educación superior en Colombia. La primera de ellas, como parte de ese articulado que deviene de la Constitución, la jerarquía de normas de un país está dada inicialmente por la Constitución y a partir de allí vienen las leyes, que son las que siguen en segundo nivel de jerarquía, luego vienen los decretos que reglamentan esas leyes y posteriormente vienen una serie de otras normas como resoluciones circulares que los diferentes organismos estatales tienen que establecer para hacer cumplir lo que dice en la Constitución Nacional. En ese caso, pues en la Constitución Nacional, la educación aparece como un derecho en nuestro país, como una condición de participación libre. La educación básica es obligatoria, la educación superior aparece como una posibilidad, un derecho que todos tenemos posibilidad de acceder, más no aparecen allí de pronto condiciones que la pongan en una circunstancia de oferta universal. Hay una oferta de educación superior que está regida por esta Ley 30 en educación superior y para ello pues las instituciones tienen que regirse en una oferta pública y privada. Hay unas universidades que están siendo apoyadas por recursos oficiales en su mayoría. Todas requieren apoyo oficial, pero hay unas que requieren mucho más apoyo oficial que otras. De ellas son 29 universidades de índole nacional. Y algo interesante de esta Ley 30 de 1992 es que entró a organizar diferentes clasificaciones de universidades, de instituciones de educación superior y de otras formas mediante las cuales a través de el SENA, a través de otro tipo de organizaciones se pueden brindar estudios post básicos, estudios que superen esa formación básica primaria, media vocacional y que ya le ofrezcan a la persona una habilitación para el trabajo, que es como lo que busca ese sistema de educación superior, es habilitarnos para la vida, es definir a partir de esa formación profesional unos criterios que nos permitan ingresar en un sistema laboral y articularnos con unas cualificaciones que pueden ir siendo superadas en la medida que también nos dispongamos a ellos a partir de diferentes grados de formación. Están los grados de técnicos, tecnólogos, profesionales, está la especialización tecnológica, está la especialización profesional, está luego la maestría y finalmente está el doctorado. El postdoctorado es más como una forma contractual, más que un título profesional, más que un grado formal, pero la educación superior llegaría hasta el grado de doctorado en un área específica. El ITM tiene en este caso un doctorado en ingeniería y así hay diferentes universidades, tienen doctorados en educación, doctorados en ciencias y otras áreas. Entonces, podemos ver que la ley 30 desde 1992 fue aprobada el 28 de diciembre de 1992. Esto generó una respuesta de protesta en varias universidades en ese año 93 y una serie de condiciones en las que
muchos de nosotros éramos estudiantes, nos vimos afectados en esas universidades públicas por los diferentes desórdenes que se causaban porque probablemente no se entendía la intención de la ley. La intención de la ley era organizar el sistema de educación superior, aunque en estos artículos del régimen financiero era donde estaba el principal problema, porque generaba una reorganización de los fondos de educación superior y entre esa reorganización a la Universidad Nacional, que antes dependía directamente de una partida presupuestal del Estado, la ubicaron en una bolsa en la cual se tenía que distribuir el recurso con las otras 29 universidades de corte nacional y luego, asimismo, varias universidades que tenían contrapartidas por parte del municipio en el que estaban o por parte de la gobernación y que podría ser significativa, se veían constreñidas como a recibir ese apoyo para que lo recibieran otras instituciones que tendrían que servirse del orden departamental y del orden municipal como desarrollo de esta política pública. Entonces, esto cambió un poco, generó una inestabilidad en algunas universidades, pero también con el tiempo se fue comprendiendo como una norma que ayudaba también a actualizar a la academia, porque parte de lo esencial que trajo esta norma eran los procesos de autoevaluación de programa y de institución, y a partir de esa autoevaluación, que era leerse con base en algunos factores y cotejar esa información con diferentes audiencias, estudiantes, profesores, egresados, empleados, empleadores, el sector productivo. Eso ayudó a que las universidades empezaran a desarrollar dentro de sus programas y dentro de sus estructuras administrativas un pensamiento crítico que ayudaba a desarrollar una capacidad de mejora permanente. Eso es en esencia lo que logró la Ley 30. Por supuesto, durante estos últimos 30 años, 1992 a 2022, solamente se ha creado una universidad pública nueva, probablemente dos, pero ya la otra estaba creada. El asunto es que el presupuesto no se ha desarrollado como se quisiera para poder cubrir la demanda de educación superior en todos los niveles. Entonces ahí hay una serie de argumentos que en este momento se están tomando para poder pensar en una reforma a esta ley. De momento, lo que hay es esta ley y esta ley lo que define pues son una serie de organismos, entre ellos está el CNA como Consejo Nacional de Acreditación, que es ese organismo que ayuda a que las universidades ingresen sus programas y sus instituciones en niveles superiores de cualificación, de exigencia, frente a los requisitos de habilitación o los requisitos de oferta educativa, de registro calificado. Entonces, esto lo rige una serie de nuevas normas que se engloban en el decreto 1075, que es el decreto en el cual se agrupan los decretos reglamentarios y las diferentes resoluciones que han logrado darle a la Ley 30 una aplicabilidad en las diferentes instituciones. Aquí tenemos entonces en esta página de la función pública la ley, el decreto 1075-2015, donde están integradas todas esas normas, y aquí a este lado todos los decretos que se le adicionan, que le modifican a este decreto actuaciones para su efectividad. Entonces, entre ellos tenemos de 2019 el decreto 1330, que es un decreto que tiene un efecto muy interesante en las condiciones de oferta de un programa, que se denomina registro calificado, es decir, la condición de oferta mínima que tiene una universidad en Colombia, una institución universitaria, una institución de educación técnica, tecnológica, para ofrecer un programa, esas condiciones y las condiciones para subir al siguiente nivel de acreditación. Es decir, que se cumpla con unos factores de excelencia que le permitan obtener acreditación en alta calidad
por parte del Consejo Nacional de Acreditación. Es decir, que primero le cumplan con base en este decreto 1330, que reemplazó y suprimió dos capítulos en el decreto 1075, pero son los capítulos que tienen que ver con ese registro calificado, con esa oferta de un programa que debe presentarse ante el Ministerio de Educación para que luego pasen a acreditación en alta calidad y esas condiciones también de cumplimiento de la alta calidad para que le otorguen esa autorización de oferta o registro calificado. Entonces, yo pienso que este sistema nacional de educación ha sido una norma que, surgiendo desde la ley 30, ha tenido un pulimento, una, digámoslo así, más que pulimiento, como un estrés de mejora permanente por parte de las diferentes eh, personas que ocupan el ministerio y por parte de las diferentes instituciones y organismos que pueden contribuirle a modificar, a mejorar esa ejecución de una ley que definió la educación como un derecho o que permitió luego de esa constitución del 91 darle a este esquema un sentido de mejoramiento permanente. ¿Qué puede mejorar esta norma? Por supuesto, se puede mejorar la oferta educativa en Colombia, se puede hacer mucho más cercana a las regiones, se puede hacer mucho más eficiente, pero para eso se tienen que destinar recursos y eso es lo que tendría que revisarse. Entonces, lo que quiero que hagamos durante esta semana y que es importante entender de esta ley 30 es que eh, los diferentes organismos que se mencionan como parte de ese articulado, tanto el IFES como eh, ese organismo que ayuda a ejercer una serie o aplicar una serie de pruebas que dan a partir de otros decretos reglamentarios y otras leyes que dan una lectura de cómo va nuestra educación superior, el mismo ministerio con su sistema de medición y comisión para el aseguramiento de la calidad con ACES, con sus diferentes salas. Todo esto resulta reflejado y quiero que lo revisemos en el decreto 1330 de 2019, que ha sido el decreto que ha generado mayor impacto. Estamos mirando acá que el decreto 1075, que es el que reúne todas estas normas, miren que ha tenido modificaciones. En 2023 tuvo por lo menos unas 8 o 10 modificaciones. 2022 tuvo 3 modificaciones. 2021 tuvo 3 modificaciones. 2020 tuvo... Entonces, esas modificaciones han sido menores frente a la modificación que implementó la ley 30, el decreto 1330 de 2019, y en esa medida entonces lo que vamos a hacer es un mapa conceptual en el que expliquemos en este decreto 1330, y vamos a aprender a leer normas, que es parte de lo que busca este curso. Una norma, como un decreto, una ley, o cualquier tipo de norma, una ordenanza o un acuerdo, tiene una, una codificación, digámoslo así como su cédula, un número, una fecha, eh, una descripción y siempre habrá unos considerandos. En este caso hay 24 considerandos, es decir, 24 contextualizaciones a esta ley, a este decreto, para decir qué es lo que se decreta. Y lo que se decreta es este cambio en el capítulo 2 de ese decreto 1075, donde se habla del registro calificado de los programas académicos, es decir, las condiciones básicas de calidad, y donde se habla adicionalmente de esas condiciones para subir a acreditación de alta calidad. En este decreto hay varias cosas interesantes. Primero, den control F y le dicen resultados de aprendizaje. Y van a encontrar
que se repite la palabra resultados de aprendizaje 11 veces en este decreto. Lo que quiere decir que esa palabra es muy importante. Ese conjunto de palabras, resultado de aprendizaje, es algo muy importante. Entonces quiero que hagan un mapa conceptual explicándonos cómo entienden ustedes el concepto de resultado de aprendizaje que desde 2012 no aparecía explícito en una norma de educación superior, pero que en esta norma viene a ocupar un papel. Y quiero que por favor revisen también en ese decreto el concepto de crédito académico. Crédito académico. Que revisen este concepto del artículo 253241, sección 4, de qué es un crédito académico. Quiero que revisen este tipo de descripción. El asunto es que entendamos un poco nuestra norma en la que nos vamos a mover durante estos 5 o 6 años de formación que ustedes van a tener. Algunos se van a demorar un poco, otros menos, pero vamos a tener la posibilidad de estar en instituciones de educación superior. Entendamos un poco sobre esto, sobre el decreto 1330, que es el reglamentario de la ley 30, para que no nos pongamos a irnos a una norma de hace 30 años que ya está suficientemente trillada. Vámonos a un decreto que está modificando esa norma en su parte reglamentaria y que realmente es el que más incidencia tiene sobre la educación superior y la educación que ustedes están recibiendo en este momento. Entonces, por favor, ponen resultados de aprendizaje, identifican esas 11 veces donde aparece, tratan de dar un contexto de lectura de esta norma. Si quieren, se la leen toda como de manera muy juiciosa. Yo sé que puede ocuparles más o menos 3 horas de lectura, entonces ustedes deciden cuánto leer para darme una opinión acerca de resultados de aprendizaje, el concepto de resultados de aprendizaje en esta norma, que es la norma que hace efectiva la ley 30, que es la norma que está 30 y, bueno, salió en el 2019, 27 años después de haber salido la ley. Este es un decreto que sale a perfeccionar esa ley, pero en este momento las instituciones, 30 años después, la estamos haciendo ejecutiva y la estamos aplicando dentro del proyecto educativo de los programas, dentro del proyecto curricular, dentro de la malla curricular de sus programas, dentro de nuestras mallas curriculares, y por eso estos cursos están cambiando, para apuntarle al concepto resultados de aprendizaje. Entonces quiero que por favor me hagan una lectura y me den una opinión crítica del concepto resultados de aprendizaje en este decreto. Listo. Esa es la actividad de esta semana y allí es donde vamos a poner nuestro foco de concentración, porque esta norma es una norma fundamental para entender nuestro sistema de educación superior y la parte normativa de una forma inductiva, desde una norma muy concreta que está teniendo alta incidencia en nuestros programas y en la estructura de oferta de nuestros programas en Colombia. Éxitos y que les vaya muy bien, disfruten la actividad de esta semana y ya con esto damos cuenta de un cierre de esta primera unidad que tendría que ver con estas normas generales y en la cual hemos incluido algunos temas que nos pide bienestar, hemos entendido un poco el ITM y vamos a seguir aprendiendo un poco más de extensión e investigación del ITM para ir avanzando hacia la segunda unidad. Éxitos y que estén muy bien.